Hola, soy Alan Roca, médico holístico, entrenador y especialista en psicología de la actividad física y el deporte, especializado en triatlón, atletismo, ciclismo, entre otros deportes, ¿no? Y en este canal hablamos de entrenamiento inteligente, de fisiología aplicada y mentalidad del deportista que evoluciona, no solo del que entrena más, sino el que entrena mejor. Y hoy quiero hablarte de algo que veo cada semana, tanto en atletas amateurs como en deportistas experimentados. Personas que entrenan fuerza constantemente, levantan peso, hacen gimnasio, pero cuando llega el momento de correr o de pedalear, de nadar, el rendimiento no mejora. Siguen igual o incluso más fatigados, más pesados. Y no es porque la fuerza no sirva. Al contrario, la fuerza es una de las herramientas más poderosas para mejorar tu rendimiento, prevenir lesiones y prolongar sobre todo tu carrera deportiva. El problema está en cómo estamos aplicando ese entrenamiento. Y en este vídeo te voy a enseñar los 5 errores más comunes que impiden que tu trabajo de fuerza tenga impacto real en el rendimiento. Y sobre todo, cómo corregirlos paso a paso desde la fisiología, la planificación y el enfoque mental que todo atleta necesita. Vamos a hablar de periodización, de cuándo meter la fuerza, de cómo ajustar esas cargas y de cómo integrarla con los entrenamientos de ciclismo o carrera para que realmente sientas los resultados en el terreno. Si quieres ver ejemplos reales de tablas de fuerza combinadas con entrenamiento, he preparado unos archivos que voy a alojar en mi web en alanroca.com, donde vas a encontrar plantillas descargables con rutinas específicas para cada fase del ciclo y recursos para construir tu propio plan de fuerza integrado. En el enlace lo tienes abajo en la descripción, alanroca.com. Así que si llevas entrenando tiempo y sientes que la fuerza no te está haciendo más rápido ni más fuerte en tu deporte, quédate hasta el final porque te aseguro que vas a entender por qué ocurre y cómo solucionarlo desde hoy mismo. Sin un sistema, sin entrenar fuerza, digamos, sin integrarla en un plan general, es como construir un motor sin chasis, ¿no? Puede sonar potente, pero si no te va a llevar a ninguna parte. Y eso pasa muchísimo, ¿no? El deportista llega al gimnasio, mira a su alrededor y empieza a hacer lo que le apetece ese día o lo que le sugiere el monitor de turno y pues un poco de press de banca, un poquito de bíceps. Ahora veo ahí las sentadillas libres, voy a hacer unas sentadillas sin ningún tipo de criterio, todo mezclado, sin conexión con su deporte ni con la fase en la que está. Y claro, a veces aparece el otro gran enemigo del rendimiento, que es, como muchas veces hemos hablado desde el punto de vista holístico, el ego. Se trata de levantar más peso, hacer ruido con las mancuernas o impresionar a las personas del sexo opuesto que están cerca. Y aunque eso puede subir la autoestima en un momento dado, no mejora ni tu potencia en la bici ni tu ritmo en carrera. Desde el punto de vista fisiológico, eso se traduce en interferencia adaptativa. El cuerpo recibe estímulos contradictorios y mientras la fuerza busca la activación neuromuscular y el reclutamiento de fibras, tu sistema aeróbico busca eficiencia y economía de movimiento. Si mezclas estos dos factores sin orden, uno va a frenar al otro. Y por ejemplo, si haces una sesión de fuerza, por ejemplo, de fuerza pesada el lunes y al día siguiente un fondo largo en zona 2, el resultado es que las fibras musculares siguen inflamadas. La recuperación no se completa y ni mejoras la fuerza ni mejoras el fondo. La solución es tener un sistema, saber en qué momento del año estás y qué adaptación estás buscando. Durante la pretemporada, como estamos ahora aquí en España, lo ideal es trabajar fuerza máxima. Pocas repeticiones, alta carga, control técnico y en la fase específica pasas a hacer fuerza explosiva con más velocidad y transferencia al gesto deportivo. Y ya en competición mantienes la fuerza con sesiones breves de estabilidad y coordinación. Así, cada sesión tiene sentido y propósito, porque el rendimiento no depende de cuántos kilos levantas, sino de cómo integras la fuerza dentro del sistema que te va a hacer avanzar. Y recuerda, el hierro del gimnasio no se mide por vanidad, sino por coherencia fisiológica y propósito deportivo. Vamos a hablar de fisiología del entrenamiento. ¿Qué sucede dentro del cuerpo?
Cuando, en primer lugar, vamos a hablar del entrenamiento de fuerza, tanto de la fuerza máxima como de la fuerza explosiva, ¿no? Cuando trabajamos fuerza, particularmente la fuerza máxima, entre el 85 y el 100% de una repetición máxima o una RM, o la explosiva, entre el 40-70% de una RM a alta velocidad, el estímulo principal no es muscular, sino nervioso. A nivel neuromuscular se activan motoneuronas alfa en la médula espinal que reclutan fibras musculares del tipo 2, que son las fibras rápidas. Estas fibras tienen una alta velocidad de acortamiento y una gran capacidad para generar potencia. El sistema nervioso central aumenta su frecuencia de descarga y mejora la sincronización de las unidades motoras, logrando contracciones más coordinadas. Según Vadillo y Gorostiaga, el cual tengo el libro aquí, estas adaptaciones, y lo recomiendo, estas adaptaciones neuronales explican el 70-80% de las mejoras iniciales en fuerza sin aumento de la masa muscular. Lógicamente hay unas reacciones químicas dentro, ¿no? La fuente energética es el ATP fosfágeno, es el sistema de los fosfatos de alta energía. El ATP, adenosin trifosfato, se descompone rápidamente en ADP y fosfato más energía. Y el fosfato de creatina regenera el ATP en fracciones de segundo. Este proceso es anaeróbico aláctico, no produce ácido láctico y dura apenas 6-10 segundos por serie intensa. Se eleva el pH intracelular y la liberación de iones de calcio dentro del sarcómero y activa la contracción muscular. ¿Qué adaptaciones encontramos ahí? Pues encontramos una mayor densidad de puentes de actina-miosina y la sensibilidad al calcio. También encontramos el aumento del grosor de las miofibrillas, que es lo que produce la hipertrofia miofibrilar. El incremento también de almacenamiento del fosfato de creatina y del ATP intramuscular. Y cambios en la arquitectura del músculo, el ángulo de penetración, rigidez del tendón, etc. Cuando entrenamos, en segundo lugar, la velocidad mediante la pliometría, mediante sprints, mediante movimientos balísticos, a nivel neural y mecánico, la velocidad requiere activación refleja del sistema nervioso, un ciclo de estiramiento-acortamiento, lo que llamamos el CEA, y durante la fase excéntrica rápida, los usos musculares detectan el estiramiento y envían señales a la médula espinal para un reflejo de contracción inmediata. El tendón y los músculos elásticos del músculo acumulan energía potencial, como si fuese un muelle, y la liberan en la fase concéntrica. Respecto a la bioquímica y a la energía, pues se combinan en este tipo de movimiento el sistema ATP-fosfocreatina, ATP-PC, y particularmente el glucolítico anaeróbico. Si el esfuerzo dura más de 8 o 10 segundos, se activa la glucólisis rápida, ¿no? Lo que es el degradado del glucógeno en glucosa, piruvato, lactato, liberando, más o menos 2 ATP por cada mol. Entonces aumenta la concentración de hidrógeno, lo que reduce el pH muscular y provoca la sensación de ardor. El lactato no es un desecho, sino un sustrato energético y una señal metabólica, como hemos visto en Warhol sobre el lactato, y se reutiliza en las mitocondrias o en otras fibras. Por lo tanto, esperamos adaptaciones de una mejora de la capacidad de amortiguar el pH con los buffers intracelulares como la carnosina, los fosfatos y el bicarbonato. Tenemos una mayor eficiencia en la resíntesis de ATP y fosfocreatina. Potenciamos el sistema nervioso, dado que hay una mayor velocidad de conducción, y el incremento del Rate of Force Development, lo que es el RFD, y la capacidad elástica del tendón. En tercer lugar, el entrenamiento isotónico, las contracciones con movimiento y carga constante. Dentro de la fisiología de lo que es una concentración isotónica, la fibra muscular cambia su longitud, pero mantiene una tensión constante. La contracción involucra el acoplamiento excitación-contracción. El impulso nervioso llega, se libera calcio del retículo sarcoplasmático y la troponina libera el sitio activo de la actina. La miosina se une y realiza el golpe de potencia, lógicamente con consumo de ATP. Se alternan entonces fases concéntricas, acortamiento, y excéntricas, alargamiento controlado. Las contracciones excéntricas generan una mayor tensión y estimulan más daño muscular, lo que son las microroturas, y por lo tanto van a generar más adaptación estructural. A nivel bioquímico, el consumo de ATP y glucosa
aumenta según la intensidad y la velocidad con que efectuemos el ejercicio. El metabolismo usa una mezcla de ATP, fosfocreatina, glucólisis y oxidación mitocondrial dependiendo de la duración. Si se incrementa la síntesis proteica post-entrenamiento vía mTOR y la expresión de genes asociados a la reparación y crecimiento muscular, el IGF-1, la miostatina, etc., pues vamos a producir una serie de adaptaciones, como puede ser la hipertrofia, principalmente miofibrilar, como hemos nombrado antes, mejora de la rigidez tendinosa, logramos una mejora de la transmisión eficiente de la fuerza, un incremento de la densidad capilar intramuscular y una mayor tolerancia al estrés mecánico y oxidativo. Digamos una tolerancia al dolor, por decirlo un poco más en lenguaje normal. Luego en el entrenamiento, en cuarto lugar, el entrenamiento de resistencia o el entrenamiento de endurance, pues como es el ciclismo, la carrera, la natación, a nivel fisiológico, el sistema cardiovascular pues se va a convertir en el protagonista. Se eleva el gasto cardíaco, la ventilación alveolar y el flujo sanguíneo muscular. Se estimula el crecimiento de capilares y mitocondrias y cada fibra muscular aumenta su capacidad oxidativa. La sangre distribuye el oxígeno de la forma más eficiente gracias al aumento de la hemoglobina y el volumen plasmático. ¿Qué reacciones químicas tenemos este tipo de esfuerzo? Pues predomina el metabolismo aeróbico mitocondrial o la glucosa, ácidos grasos, depende, ¿no? Acetil-CoA, ciclo de Krebs y la cadena respiratoria. Se generan entre 32 y 36 ATP por milimol de glucosa, más 100 de ATP por mol de grasa. Se libera CO2 y agua como productos finales y se incrementa la actividad de enzimas como el citrato sintasa, el succionato deshidrogenasa y la ATP sintasa. En esfuerzos prolongados aumenta la oxidación de grasas a baja intensidad, lo que es la lipólisis y el uso de cuerpos cetónicos. Como adaptaciones, tenemos un aumento del tamaño y densidad mitocondrial, lo que es la mitogénesis, el incremento del VO2 max y del umbral del lactato, mayor expresión de transportadores GLUT4 y enzimas oxidativas. Una reducción también de la frecuencia cardíaca en reposo y mejora de la variabilidad del HRV. Cambios hormonales, descenso del cortisol basal y mayor eficiencia del eje simpático-parasimpático. El cuerpo no entrena compartimentos aislados. Cada tipo de ejercicio activa rutas metabólicas y adaptaciones complementarias. Y el arte del entrenador, como señalan Vadillo, Gorostiaga y Bosco, es integrarlas en el momento correcto. La fuerza mejora la economía y protege estructuras. La velocidad agudiza la respuesta neuromuscular. El endurance optimiza la energía y el uso de oxígeno. Y el equilibrio entre todas estas va a definir la capacidad funcional del atleta. Como error número 2, el error número 2 que se produce mucho es copiar las rutinas del gimnasio. Muchos deportistas van al gimnasio, mira lo que hace el de al lado o lo que recomienda el monitor y terminan haciendo rutinas diseñadas para culturismo o estéticas. Series de 10 repeticiones al fallo, máquina de aislamiento del trabajo de bíceps, trabajo de pectoral, y eso no tiene nada que ver con mejorar tu rendimiento. El deportista de resistencia no necesita más volumen, necesita eficiencia neuromuscular y aplicar más fuerza útil con menos gasto energético y hacerlo, lógicamente, coordinando su sistema nervioso con el gesto deportivo. ¿Qué fundamento podemos tener aquí, no? Pues según Vadillo, como vemos que lo vamos a nombrar bastante, y Gorostiaga, la mejora de la fuerza proviene sobre todo de adaptaciones en el sistema nervioso central, mayor sincronización de unidades motoras y un aumento de la frecuencia de descarga y una mayor coordinación intramuscular. El músculo no solo no se vuelve solo más grande, sino que se vuelve eficiente para aplicar esa tensión. Y todo esto ocurre si el estímulo es específico y progresivo. Por eso, hablando del trabajo de la fuerza, tiene que ser un entrenamiento del sistema nervioso, no del músculo aislado. La calidad del movimiento, la velocidad de ejecución y la intención de aplicar la fuerza son más determinantes que el peso en la barra. Cuando haces ejercicios de culturismo, lentos o sin intención explosiva, tu sistema nervioso aprende a moverse lento. Pero si haces fuerza con intención de acelerar la carga, entrenas al sistema nervioso
a reclutar fibras rápidas y eso sí se traduce en rendimiento. Cuarto, la individualización y la continuidad. Aquí entra otro punto clave, la individualización y la continuidad. Cada persona tiene un perfil de fibras distinto, una edad biológica, una carga de entrenamiento, una tolerancia propia al estrés y por eso copiar una rutina genérica es biológicamente absurdo. Además, hacer gimnasio solo 2 meses en invierno y olvidarte el resto del año provoca una pérdida progresiva de adaptaciones neuromusculares. A las 3 o 4 semanas sin estímulo, el reclutamiento de fibras y la coordinación se deterioran y los estudios lo confirman. Hay varios estudios, como por ejemplo el estudio de Rostetat en el 2010 sobre ciclistas que mantuvieron 2 sesiones semanales de fuerza durante la temporada y aumentaron su potencia y su umbral. Estudio de Pavolainen y otros en 99 corredores de a pie que combinaron fuerza explosiva y resistencia, mejoraron sus tiempos sin perder la capacidad aeróbica. Y Basiler y otros en el 2015 demostraron que una sesión semanal bastó para mantener la fuerza ganada en pretemporada. Yo en mi gimnasio, pues yo lo he podido, digamos, comprobar toda esta serie de estudios en atletas cuando tenía gimnasio. La solución un poco y el enfoque que quiero mandar es que la fuerza no se entrena para verse bien, se entrena para rendir mejor y prevenir lesiones, en el caso del deportista de rendimiento. Y eso va a requerir un sistema, una continuidad y una intención. En mi web vas a encontrar ejemplos de tablas de fuerzas combinadas con entrenamientos específicos adaptadas a cada fase del año, en la pretemporada específica y competitiva, para que tu cuerpo evolucione, no solo se canse, porque en fisiología, como en la vida, no mejora el que copia, mejora el que entiende. Entonces, con todos estos conceptos que te he dado y esos, digamos, material didáctico que voy a colocar en mi blog, en mi página web alanroca.com, espero que se complemente bastante bien este tema. El error número 3 es ignorar la progresión de la carga. Y este es sin duda el más silencioso, porque muchos deportistas entrenan duro, pero no entrenan mejor. Repiten los mismos ejercicios, las mismas repeticiones, los mismos pesos, semana tras semana. Y esperan resultados distintos, ¿no? Y la realidad fisiológica es simple. Si el estímulo no cambia, el cuerpo deja de adaptarse. Tu sistema nervioso, tus músculos y tu metabolismo son extremadamente inteligentes. En pocas semanas se acostumbran al mismo tipo de esfuerzo y cuando ya no hay novedad, dejan de generar adaptaciones. Y esto se llama homeostasis funcional. El cuerpo busca el equilibrio, no busca la mejora. Y solo cuando sacas de ese equilibrio aparece el progreso. Vamos a hablar de la fisiología que está implícita en la sobrecarga progresiva. El principio de sobrecarga progresiva fue descrito por Zatiorsky y profundizado por Badillo y Gorostiaga, ¿no? El cuerpo necesita un estímulo ligeramente superior a su capacidad actual para generar nuevas adaptaciones. Cuando aplicas una carga que desafía al sistema, ocurren microroturas musculares, cambios eléctricos en las neuronas motoras y un aumento en la demanda metabólica. El cuerpo responde con supercompensación, lo hemos hablado en muchísimos de mis vídeos. Se recupera por encima del nivel anterior para estar mejor preparado la próxima vez. Si no aumentas el estímulo, no hay supercompensación. Si te pasas de carga, no hay recuperación. El arte está en encontrar ese punto medio, esa carga óptima de adaptación. Entonces, digamos, hay muchas maneras de progresar en la carga y todas van a provocar adaptaciones fisiológicas diferentes. No se trata solo de subir peso. Si aumentamos de peso, digámoslo, si aumentamos la intensidad relativa, es la forma clásica, subir un tanto por ciento de una RM, ¿no? Cada vez ser capaces de mover un poquito más en esa RM. Digamos, mejoramos la reclutación neuromuscular y la tensión mecánica. Esto es ideal, por ejemplo, en fases de fuerza máxima o estructural. Por ejemplo, pasar del 75% al 80% de una RM manteniendo las mismas repeticiones. También tenemos o podemos aumentar el volumen total, digamos, incrementar el número de series o de repeticiones totales. Aumentamos de esta manera el estrés metabólico y estimula la síntesis proteica. Esto es muy útil en fases de adaptación anatómica o fuerza-resistencia. Por ejemplo, pasar de 3×8 a 4×8.
Tercero, reducir también los descansos. Mantener la carga y repeticiones, pero acortar los tiempos de pausa, pues aumenta la demanda cardiovascular y hormonal, por lo tanto, las catecolaminas, y favorece la eficiencia metabólica y la tolerancia al lactato. Un ejemplo, pasar de 2 minutos de descanso a 60 segundos, un minuto. También podemos aumentar la velocidad de ejecución, introducir intención explosiva en la fase concéntrica, hacemos un empuje rápido y eso hace activar más fibras del tipo 2, mejorar el Rate of Force Development, lo que hemos hablado del RFD, y según Bosco, la velocidad de contracción es una variable más importante que el peso para el rendimiento funcional. Por ejemplo, con la misma carga, pero con una máxima aceleración, ¿no? Cada vez ir aumentando esa aceleración. También podemos cambiar, en quinto lugar, el tipo de contracción. Pasar de trabajo concéntrico a excéntrico o pliométrico. El excéntrico mejora la rigidez tendinosa y la resistencia estructural. El pliométrico potencia la energía elástica y la coordinación refleja. Y esto, por ejemplo, puede ser 3 segundos de bajada cuando hacemos en una prensa y la subida explosiva o saltos tras haber hecho esa sentadilla. También podemos variar el estímulo. Podemos hacer lo que se llama el método ondulante o el secuencial. Alternar semanas de mayor volumen y menor intensidad y otras de menor volumen con más intensidad. Esto va a evitar la fatiga crónica y mantener la novedad neuromuscular. Este método fue ya descrito por Badillo y Zatosky como entrenamiento no lineal, si queréis investigar un poco. Por ejemplo, pues la semana número 1, 3 de 12 al 70%, la semana número 2, 4 de 8 al 75%, la semana número 3, 5 por 5 al 80%. Esto, digamos, es un ejemplo de cómo se podría hacer ese, digamos, método ondulante o secuencial. También podemos mejorar la técnica y el control. A veces, progresar significa mover mejor, no más. Optimizar el patrón motor aumenta la eficiencia sin cambiar el peso. En deportistas avanzados, la mejora técnica equivale a una ganancia de fuerza útil, una ganancia real de esa fuerza. Vamos a hablar de ejemplos para triatletas o ciclistas. Durante la pretemporada trabajas fuerza máxima, 3 por 5 repeticiones, por ejemplo, al 85%. En la fase específica reduces el peso al 60-70%, pero aplicas una máxima velocidad. En competición, periodo de competición, mantienes una sesión semanal con 2-3 series de recordatorio neuromuscular. Así la fuerza no se pierde, sino que se transforma en potencia específica. Y dicho esto, la progresión no solo es un concepto técnico, es una filosofía de vida. Tu cuerpo, tu mente y tu energía necesitan cambio para evolucionar. Cada microprogreso en el gimnasio refleja lo mismo que ocurre en la vida: adaptarte, superarte y, lógicamente, avanzar. El entrenamiento no te mejora, y eso hay que tenerlo muy claro. Te destruye y luego te construye. El error número 4 es no respetar la recuperación, y no me canso de decirlo. Y este es uno de los errores que más veo, incluso en atletas avanzados, incluso en atletas de élite. El entrenamiento no te hace más fuerte mientras entrenas, te destruye, literalmente. Lo que te mejora va a ser lo que ocurre después, en las horas y en los días siguientes, cuando el cuerpo repara los daños y construye estructuras totalmente nuevas. Y esa es la mejora. No respetar ese tiempo es como sembrar una semilla y pisarla cada vez que ves que sale, ¿no? Cada vez que crece. ¿Qué ocurre entonces en el cuerpo después del entrenamiento, ¿no? Pues cada tipo de entrenamiento, porque ya hemos visto que hay varios tipos de entrenamiento, se genera microlesiones y estrés metabólico distinto, ¿no? Pues se rompen puentes de actina-miosina, se alteran los niveles de calcio intracelular, se acumulan radicales libres y iones de hidrógeno, se eleva el cortisol y baja la testosterona momentáneamente. El cuerpo va a responder activando procesos de inflamación controlada y síntesis proteica. Lógicamente mediados por citoquinas, pues como la IL-6, la IL-10 y por vía emetor, que ordena fabricar nuevas proteínas para reparar el daño. El equilibrio entre esa destrucción o catabolismo
y la construcción anabolismo va a determinar si progresas o sobreentrenas. ¿Qué diferentes destrozos podemos encontrar según el tipo de entrenamiento, ¿no? Pues cuando hacemos entrenamiento de fuerza, va a provocar microroturas miofibrilares por tensión mecánica alta. Va a aumentar enzimas como la creatina quinasa, la CK, y la mioglobina en la sangre. Y esos esfuerzos requieren de 48 a 72 horas para regenerar fibras y restaurar depósitos de fosfocreatina. Si se entrena de nuevo antes de tiempo, pues lógicamente vamos a entrar en un riesgo de catabolismo muscular y una fatiga central. En el entrenamiento pliométrico o excéntrico va a generar daños estructurales severos en los sarcómeros y en el tejido conectivo. Las fuerzas excéntricas aumentan la longitud del sarcómero y rompen la línea Z. Hay una mayor inflamación local, rigidez, DOMS, lo que se llama el dolor muscular de aparición tardía, y la recuperación de este tipo de entrenamiento pliométrico va de 72 a 96 horas más o menos, ¿no? Dependiendo del volumen y de la intensidad que hayamos, dependiendo más del volumen que hayamos realizado. El beneficio, lo que va a hacer es mejorar la rigidez tendinosa y la elasticidad muscular. En el entrenamiento de endurance o el entrenamiento que hacemos normalmente de fondo, ese daño no es mecánico, sino metabólico y oxidativo. Se agotan depósitos de glucógeno, se elevan radicales libres y se altera la homeostasis hormonal. La recuperación es mucho más rápida, 24-48 horas, y si hay una nutrición adecuada, puede prolongarse más en el caso de que, por ejemplo, no tengamos una nutrición adecuada o tengamos un déficit energético o sobrecarga acumulada. Quiere decir que si, por ejemplo, hacemos pues ayunos, cosas así, lógicamente va a haber un déficit energético y vamos a tardar más en recuperar. En entrenamientos combinados, como por ejemplo el HIIT, el triatlón, ciclismo intenso cuando hacemos series, vamos a producir, digamos, un estrés sistémico total. Vamos a ver un estrés muscular, un estrés cardiovascular y un estrés hormonal. Por lo tanto, va a aumentar el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina, las citoquinas proinflamatorias. Y sin descanso se va a alterar la función del sistema nervioso autónomo, ¿no? Que es totalmente de predominio simpático. Las señales de alertas, como siempre, el insomnio, la frecuencia elevada en reposo, la apatía, la pérdida de rendimiento, bajada del HRV. Por lo tanto, la recuperación es una danza bioquímica entre hormonas, nutrientes, sueño profundo, porque durante el sueño, especialmente en las fases NREM y REM, se libera hormona de crecimiento, la famosa GH, que es la clave para la regeneración tisular. El hígado y los músculos reponen glucógeno. Se reduce el cortisol y aumenta esa actividad parasimpática, lo que es la actividad vagal. La proteína rota se degrada vía ubiquitina y proteasoma y se sustituye por proteína nueva. En 24-72 horas, si hay descanso, hidratación y nutrición adecuadas, el cuerpo se supercompensa. Se reconstruye el músculo más fuerte, el tendón más rígido y la mitocondria más eficiente. Sin recuperación no hay supercompensación y no hay mejora. La recuperación no es solo física, también es nerviosa, emocional y energética. Tu sistema nervioso necesita silencio, tu mente necesita desconexión y tu alma necesita descanso para integrar el esfuerzo. Dormir bien, comer bien, saber parar no son signos de debilidad, son actos de inteligencia fisiológica. Recuerda, el descanso no interrumpe el progreso, es parte del progreso. Sin recuperación, el entrenamiento solo destruye. Con recuperación, el entrenamiento te transforma. La fuerza que no se aplica se pierde. Y este es el error número 5, no pasar a la fase de transferencia. Este es el punto donde muchos deportistas se quedan a mitad de camino. Entrenan fuerza, ganan potencia en el gimnasio, pero cuando vuelven a la bici o a correr, esa fuerza no aparece. Incluso me dicen, me siento pesado, ¿no? Cuando voy a salir a trotar o veo que baja mi ritmo, ¿no? El rendimiento no mejora porque nunca hubo transferencia funcional. Y es que la fuerza no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para movernos más rápido, más lejos y con una mayor eficiencia. La clave está en enseñar al cuerpo a usar esa fuerza dentro del gesto específico de cada deporte. Y eso, señores, se llama
transferencia. Desde la fisiología, la transferencia se basa en un principio simple. El sistema nervioso aprende en contextos específicos. Cada movimiento, cada velocidad, cada tipo de carga activan patrones neuromotores diferentes. Cuando haces fuerza en el gimnasio, mejoras la capacidad de tus músculos para generar tensión y resistir carga, pero no necesariamente mejoras la coordinación intermuscular que necesitas para pedalear, correr o nadar. Bosco definía la transferencia como la capacidad de un estímulo de entrenamiento para mejorar el rendimiento en otro gesto. Y para que esa transferencia ocurra, deben coincidir tres factores. Primero, número 1, el tipo de contracción: dinámica, elástica, excéntrica o explosiva. Segundo, la velocidad del movimiento. Y tercero, el patrón motor y el grupo muscular implicado. Si esos tres no están alineados, la transferencia es mínima o nula. ¿Cómo se pierde la transferencia? Pues se pierde cuando la fuerza se entrena aislada y se desconecta del gesto deportivo. Por ejemplo, un ciclista que hace pesas pesadas pero nunca trabaja fuerza en el pedaleo, o un corredor que mejora su sentadilla pero no practica sprints ni cuestas, o un triatleta que entrena fuerza sin coordinarla con la fatiga real de la bici o la natación. El resultado: músculos fuertes pero torpes, potentes pero lentos en el gesto específico. Vadillo y Gorostiaga explican que el objetivo final del entrenamiento de la fuerza no es mover más peso, sino aplicar más fuerza útil en menos tiempo. Y eso, potencia. Y eso solo se logra transfiriendo la fuerza al patrón del deporte. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar esa transferencia después de cada entrenamiento? La transferencia no ocurre solo en el papel de la planificación, ocurre en la sesión diaria. Por eso, después de una sesión de fuerza, deberías aplicar un bloque breve de movimiento específico que refuerce la conexión neuromuscular. Por ejemplo, después de haber hecho un entrenamiento de fuerza de piernas, pues hacer 4 o 6 sprints cortos en la bici de 6-8 segundos, pues a 100, 120 revoluciones, podría ser una manera de conseguir esa transferencia. Después de un trabajo de fuerza de core y pierna, pues 4 por 30 metros de aceleraciones en cuesta para un atleta de running, pues sería lo ideal para generar esa transferencia. O por ejemplo, en un nadador, después del trabajo de tracción, pues hacer 6 por 25 metros a ritmo potente, o sea, casi a tope. El objetivo no es generar más fatiga, sino enseñar al sistema nervioso a usar la nueva fuerza en el gesto que queremos. Digamos, es instruir al músculo que decimos, este trabajo lo hemos hecho para esto. Y según Bosco, los 20-30 minutos posteriores al entrenamiento de fuerza son la ventana de oro para la transferencia neuromuscular. Ahí es donde el sistema nervioso está preactivado y más receptivo a integrar los patrones correctos. Entonces, ¿cómo programar la transferencia dentro de la semana? Pues bueno, tenemos varias opciones, ¿no? Pues la opción número 1 y lo más sencillo es hacer una sesión combinada, fuerza más técnica o potencia, y eso es, por ejemplo, ideal en fases específicas, ¿no? Pues por ejemplo, el martes pues hacemos gimnasia con fuerza explosiva y después hacemos 4 sprints, por ejemplo, de 8 segundos en bici, ¿no? O la opción número 2, ¿no? Días consecutivos coordinados, ¿no? Día 1, fuerza pesada, un estímulo neuromuscular. El día 2 hacemos un entrenamiento técnico o de velocidad y esto va a reforzar la conexión entre la carga máxima y el movimiento rápido. Y la opción número 3 es hacer microtransferencias dentro del propio gesto. Pues integrar ejercicios de fuerza en bici o en carrera y luego pues hacer un ejercicio de cadencia baja en subida o series de potencia submáxima con control postural o correr con resistencia elástica o cuesta cortita. Y todo esto son formas de transferencia integrada. Mismo gesto, distintas resistencias, mismo objetivo. La eficiencia funcional. La transferencia realmente no es solo física, también es mental. Es el momento donde el cuerpo aprende lo que has entrenado, donde el músculo se convierte en movimiento y el movimiento en rendimiento. Si entrenas fuerza, pero no enseñas al cuerpo a usarla, entonces solo acumulas tensión, no evolución. La transferencia es el puente entre el trabajo y el resultado, entre la carga y la velocidad, entre el entrenamiento y también en la vida real. Porque al final la fuerza no vale por lo que levantas, sino cómo aplicas en el momento justo esa fuerza.
Y recuerda, el entrenamiento no se trata solo de mover más peso o sumar más kilómetros, sino de entender tu cuerpo, respetar sus ciclos y alinear la mente, la energía y el propósito. Si este vídeo te ayudó a comprender cómo funciona tu cuerpo y cómo aplicar la fuerza de manera inteligente, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos episodios. Cada semana, una o dos veces, pues voy a compartir contenido sobre fisiología, entrenamiento, nutrición, medicina holística del deporte. Y si quieres aplicar todo lo que vimos hoy, puedes descargar gratuitamente las tablas de fuerza por fases, la de pretemporada, la específica, el mantenimiento, aparte algún material más que preparado, directamente sobre mi página web alanroca.com. Y ahí también puedes encontrar mis programas de entrenamiento, pruebas de esfuerzo, etcétera, ¿no? Si te apasiona también la parte mental del rendimiento, como a mí, pues te recomiendo mi ebook La mente gana primero, donde te enseño cómo entrenar la disciplina, la visualización y la resiliencia. Lo tienes también en mi página web alanroca.com. Y si quieres una visión más completa del deporte como camino de transformación, también tienes mi libro Alma y Ruedas. En Alma y Ruedas es un libro que une ciencia, emoción y propósito. Soy Alan Roca, médico holístico, entrenador, y este es tu espacio para entrenar el cuerpo, la mente y el alma. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.